La vida en sí misma, a veces, no tiene mucho sentido. Por eso, decidimos darle uno. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Estamos vivos por algún motivo u objetivo? ¿Por qué existimos? Son preguntas que el ser humano se ha planteado desde sus inicios y las ha intentado responder a través de la filosofía, la ciencia y la religión. Lo cierto es que no tenemos una respuesta definitiva a estas interrogantes. Algunos, por ejemplo, le dan sentido a su vida creyendo en deidades. Otros encuentran algún significado en la ciencia, mientras que otros tantos sencillamente niegan que haya alguna explicación de nuestra existencia que nos trascienda. Al respecto, Albert Camus, uno de los filósofos contemporáneos más influyentes de la historia, defendía que la vida no tiene ningún sentido. Pero para él, esto no implica que no valga la pena vivir. Al contrario, la carencia de significado es lo que nos permite ser dueños y constructores de nuestra existencia. Profundicemos en ello. En otras palabras, la vida es algo insignificante, que se resume a una sucesión de acontecimientos inútiles, vacíos y ausentes de sentido, que repetimos cada día por inercia, costumbre o tradición. Sin embargo, el ser humano siempre ha buscado una razón detrás de cualquier suceso o idea. No soportamos que las cosas ocurran simplemente porque sí. Todo debe tener una causa, un motivo que lo justifique. La reflexión, la vida en sí misma, a veces no tiene mucho sentido. Por eso, decidimos darle uno. Invita a una profunda reflexión sobre el significado de la existencia y cómo, a pesar de las incertidumbres inherentes a la vida, tenemos el poder de atribuirle sentido mediante nuestras elecciones y experiencias. La vida puede presentar desafíos, momentos difíciles y situaciones que pueden parecer carentes de sentido o propósito. En medio de estas circunstancias, surge la oportunidad de crear un significado personal. La vida, por su propia naturaleza, puede parecer caótica y desconcertante, pero es en nuestras acciones, relaciones y esfuerzos personales donde podemos encontrar y construir significado. Al reconocer la falta inherente de sentido absoluto, se nos brinda la libertad de ser los arquitectos de nuestro propio propósito. En lugar de esperar a que el sentido de la vida nos sea revelado, podemos decidir conscientemente qué aspectos de la vida consideramos significativos y valiosos. Esto implica la capacidad de establecer metas personales, cultivar relaciones significativas, buscar el conocimiento, contribuir a la comunidad y encontrar alegría en las pequeñas cosas. Aunque la vida puede presentar desafíos y momentos difíciles, la toma de decisiones conscientes y la búsqueda de experiencias que resuenen con tus valores personales pueden agregar un sentido profundo y enriquecedor a tu existencia. Tenemos la capacidad humana de encontrar significado y propósito, incluso en situaciones aparentemente sin sentido, invitando a tú a ser el autor de tu propia narrativa vital. Ahora bien, según la filosofía de Camus, esa solución no es posible, y la falta de una causa original produce un inevitable sinsentido, o lo que es lo mismo, un absurdo. Para Camus, hay tres formas de enfrentar el absurdo de la vida, y solo la última es la correcta. La primera es rendirse ante el absurdo, optando por el suicidio. En este caso, la persona entiende que no hay sentido superior de su vida y llega a una conclusión acelerada. No vale la pena vivir. Esto implica aceptar que la vida nos ha superado, que no la podemos explicar. La segunda es negar el absurdo, entregándonos a una fe que nos dé respuestas erróneas sobre el significado de la vida. En este caso, aparecen los dioses y los dogmas como respuestas a la incertidumbre. Y la tercera, que para Camus es la vía correcta, sería aceptar el absurdo y rebelarnos contra él. Esto implica entender que el sinsentido de la vida no conlleva que no merezca la pena. Al contrario, es renunciar a la búsqueda de una explicación y vivir con independencia, libertad y autodeterminación. Con esta sentencia,
El filósofo francés deja claro que el sentido de la existencia humana es la propia existencia. La pretensión del ser humano de buscar una explicación de la vida le otorga a la especie un valor único que, para Camus, es baluarte de una razón universal. El absurdismo de Camus le resta a la filosofía la tarea de responder cuestiones como ¿qué sentido tiene la vida? O ¿por qué existimos? Como defiende el autor, la vida es un absurdo que no tiene ningún significado, y el universo es indiferente a las dudas existenciales del ser humano. Sin embargo, esto no tiene por qué ser algo negativo. Es precisamente la carencia de significado lo que nos permite vivir con libertad y autodeterminación. En otras palabras, somos nosotros mismos quienes determinamos el sentido de nuestra existencia individual, proponiéndonos metas y objetivos personales, en suma, siendo dueños de nuestra propia vida. El psicoanalista Erich Fromm dijo que el sentido de la vida no es más que el acto de vivir en uno mismo. El sentido de la vida, según Viktor Frankl, está en hallar un propósito, en asumir una responsabilidad para con nosotros mismos y para el propio ser humano. Así, teniendo claro un por qué, podremos hacer frente a todos los cómo, solo sintiéndonos libres y seguros del objetivo que nos motiva, seremos capaces de generar cambios para crear una realidad mucho más noble. Asimismo, la filosofía nos enseña que la vida no tiene un sentido universal. En cambio, el sentido y el valor de la vida es una construcción que el propio individuo debe hacer. No existen recetas mágicas para buscar el sentido de vivir, pero la filosofía nos sirve como guía para ello. Interesante, ¿verdad?